Shalom, shalom, shalom. Bienvenidos mis estudiantes amados a esta próxima clase de lo que es los frutos del Espíritu. Recuérdense que estamos acá debatiendo esta serie de lo que son los dones ministeriales, operacionales, dones del Espíritu. Y por último estamos en los frutos del Espíritu, ya que varias teologías también reconocen a estos frutos como dones. En lo particular, no los reconozco como dones, pero es muy importante cuando abordamos lo que son los dones del Espíritu en toda su mayoría, entrar también en lo que son los frutos. Así que para mí es una gran bendición poder serte a ti de canal de aprendizaje, ya que Dios es quien hace todas estas cosas y pone en nosotros su gracia. Así que bendiciones y qué bueno que estás ahí viendo esta clase. Te recuerdo que si estás viendo esta clase y no tienes los materiales de apoyo correspondientes a esta serie Frutos del Espíritu, por favor, puedes pedirme vía WhatsApp los materiales por escrito. Son totalmente gratis. Entonces el tema de hoy es diferencia entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Las diferencias entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Pues vamos allá. El apóstol Pablo menciona aspectos diferentes en cuanto a las obras de la carne y el fruto del Espíritu, los cuales son, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos frutos, como les expliqué en la clase pasada, los encontramos en Gálatas 5, verso 22 al verso 23. Esta naturaleza caída, a la cual en la mística hebrea se le llama el Yetzer Hara, es el cual la inclinación del mal usa para manifestarse. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tenemos los frutos del Espíritu y tenemos las obras de la carne. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, mis amados estudiantes, que la Biblia no es un libro latino, no es un libro hispano, no es un libro europeo, no es un libro gringo, no es un libro... O sea, la Biblia es un libro hebreo. Entonces, para usted entenderla en su contexto, todos los escritores bíblicos fueron hebreos, con excepción de Lucas, que se cree que era griego, y eso griego es una especulación que Lucas sea griego, porque existía lo que era el helenismo y la gente que adoptaban la filosofía, costumbre y pensamiento helenístico se le decía griego, pero no era porque eran griegos de nacimiento. Así que hay una gran posibilidad de que Lucas también fuera hebreo. No hay un solo escritor en la Biblia que no haya sido hebreo. Entonces, ¿qué pasa, mis amados? Entonces hay que irse a lo que es la mística hebrea, la cosmovisión hebrea y la raíz hebrea para uno entender entonces a profundidad lo que son las obras de la carne. En el hebreo a las obras de la carne se le conoce como el Yetzer Hara, que lo que significa es la inclinación al mal que cada quien posee, o el Satanás interno, o el segundo Satanás según la cosmovisión mística hebrea. El Yetzer Hara, ¿qué es esto? La inclinación al mal. Ruego a Dios de que algún día podamos llevar a cabo estas enseñanzas y podamos, mis amados, poder enseñar el Yetzer Hara. El Yetzer Hara, enseñarlo en su contextura y en su pensamiento y esencia hebrea, para que uno descubra más lo que es la composición de la naturaleza carnal. Entonces, es esta inclinación al mal que cada quien posee, que valga la redundancia, cada quien posee un nivel de inclinación al mal según la mística hebrea, y desde ahí uno va inclinándose a lo malo. A esta inclinación maligna se le conoce en el pensamiento hispano, latino, como las obras de la carne. Y estas serían pasiones pecaminosas de la naturaleza humana caída. Entonces, ¿cuáles serían estas obras de la carne? Entonces son, según Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, escuche esto, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Lo que significa que todas estas características en contraposición a todas las otras buenas y positivas del espíritu. Entonces, tanto las obras de la carne, el yacer hará, como los frutos del espíritu, luchan entre sí, porque son dos naturalezas. Recuérdese que hablamos hace un tiempo de la tricotomía del ser y hablamos también acerca de lo que es el hombre tripartito o el ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Digamos que el cuerpo sería, o la naturaleza carnal sería estas obras conectadas a lo terreno, al mundo, a lo malo, digamos a lo malo, el deseo de hacer lo malo. Y el espíritu sería entonces el poseedor de estos frutos positivos, buenos. En el medio está el alma. Entonces el alma es lo que Dios le dice a Caín en Génesis. Dice, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso tú te enseñorearás de él. O sea, tú decides qué tú haces, si lo bueno o lo malo. Tú estás en el medio, o para la carne o para el espíritu. Amén. Entonces, hasta ahí vamos bien. Recuerden que las preguntas me las pueden dejar en lo que es mi WhatsApp. Ok. La persona que viene a Cristo, su ser interno, es todo cambiado o purificado por la gracia del Espíritu. Siempre recuerden que cuando hablamos del hombre interior, mujer interior, ser interno, estamos hablando del alma. El alma es el verdadero yo. Escuche esto. Es el self en griego, que en inglés sería lo mismo, el self, el yo mismo. Entonces, este ser nuevo o renovación del ser es una arquitectura, rectificación y remodelación del alma. Amén. Dar buenos frutos significa producción selecta de buenas obras. Dar buenos frutos, una producción, es de manera selecta entre coger mis hábitos. Este no, este sí. No esto, sí a esto. Es una conciencia lúcida de lo bueno y lo malo para ir creando una disciplina de comportamiento. La gente siempre está en el asunto de que Dios cámbiame, Dios transfórmame, Dios te transformará, Dios te cambiará. Pero el apóstol Juan dice, haced morir en vosotros todo lo que sea malo. Haced morir en vosotros todo lo que sea malo. De manera que hay cosas que Dios va a cambiar y hay cosas que uno mismo las va a hacer morir. Uno tiene que matarlas. De manera que dar buenos frutos, traer a nuestra vida los frutos del Espíritu, es una forma disciplinaria diaria de empezar a seleccionar nuestras buenas obras y irlas reemplazando a las malas por las buenas. Amén. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo. De tal manera que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada cuando no teníamos a Dios. Repito el texto. Después de la conversión, la vida del creyente debe estar regida por el Espíritu Santo. De tal manera que el fruto del Espíritu es distinto de la vida pasada cuando no teníamos a Dios. En la conversión opera una especie de muerte hacia las cosas de este mundo, al grado de que la persona desprecia todo lo que en él hay para poder alcanzar más de lo de Dios. Es de esa manera como se logra ser dirigido por el Espíritu Santo y como se manifiesta el fruto en nuestras vidas. De manera que en la conversión opera un poder sobrenatural para que uno empiece a aborrecer y a dejar esas cosas atrás.
Si usted no siente adversión, si usted no siente que usted tiene esa fuerza para dejar esos malos hábitos o vencer sus debilidades o apartarse del pecado, pídele a Dios en oración, de manera humilde y sincera. Señor, yo quiero que el efecto de la conversión, la convicción de pecado venga a mí. Pon en mí temor de Dios, pon en mí respeto por ti y ayúdame, Señor, antes de hacer las cosas, pensar si esto te agrada o no te agrada. Esa tiene que ser tu oración, porque al final va a pasar lo siguiente. Vas a terminar volviendo a las mismas obras de cuando no estabas en el Señor, si no te pones disciplinado en empezar a hacer buenas obras. Entonces, el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo. A continuación desarrollaremos las características del fruto del Espíritu Santo. Muchas veces se ha malinterpretado estas virtudes y el poder invisible del Espíritu Santo, pensando que las manifestaciones se dan por separado en la vida del creyente. Las características están unidas y van juntas como una esencia en el cristianismo. Si alguno dice tener amor, debe de manifestar el gozo. Si existe gozo, debe de haber paz. Y si hay paz, debe de haber benignidad, etc. En otras palabras, manifestar todas estas características como un conjunto de acciones. Ninguno de estos frutos deben de carecer en la vida de los creyentes. De manera que todo creyente tiene que abogar, preocuparse, luchar, orar, pedir a Dios que estos frutos estén sobre él. Si el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, todos los frutos se van a notar, porque el Espíritu Santo no se manifiesta por medida ni a medias. Dice Juan 3:34, pues Dios no da el Espíritu Santo por medida. ¿Qué significa esto? Que si estos frutos son los frutos del Espíritu, cuando Él viene a nosotros, Él los trae todos a nuestra vida. No a la mitad, no 3, no 4, son 7 frutos del Espíritu. Él no trae 2 ni 3, Él los trae todos. De manera que si tienes el Espíritu Santo, que si estás buscando a Dios, que si estás enamorado del Señor, que si estás metido con Dios, estas cosas ya están sobre ti. Reclámalas por herencia. Así como todo es completo, el fruto del Espíritu Santo es completo para perfeccionarnos. Es por ello que no hay acusación alguna o no hay ley contra los que poseen estos frutos. Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Esto de que no hay ley es que por cuanto uno ya no está haciendo lo malo, ya no tiene que ser castigado. De manera, cuando el apóstol dice contra los que tienen estos frutos no existe ninguna ley, es porque usted andará de manera seria, íntegra, en kadosh, de manera respetable, y su vida va a cobrar un sentido más elevado. Que las leyes terrenales, que las leyes de los paradigmas, que las acusaciones, los señalamientos y los castigos humanos no estarán sobre ti, porque habrás enmendado y enderezado tu camino. Mateo 7, verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, pero si uno de estos frutos falta, es porque el Espíritu Santo no mora a plenitud en el creyente. Ningún árbol bueno puede producir malos frutos. Todos sus frutos son buenos. Mateo 7:17. Así que todo buen árbol da buen fruto. De manera que si nosotros como buenos árboles estamos dando buenos frutos, pero en otras áreas estamos dando malos frutos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a definir nuestra naturaleza hacia Dios. Porque muchas veces tenemos una mezcla. Hacemos esto, hacemos aquello, aquí, allá. Y hay ciertas prácticas pecaminosas, malas, vicios, adulterio, fornicación, mentira, odio, falta de perdón, críticas, calumnias, que practicamos, que están poniendo fruto malo y fruto bueno. Entonces, Dios no quiere gente tibia. A la iglesia tibia de Apocalipsis, Dios le dice, te vomitaré.
Dios no quiere un fruto bueno y fruto malo, una fuente que da agua dulce y salada. No, Dios quiere que nos definamos. Por eso Mateo 7:17 dice que los árboles buenos dan buen fruto. Si usted como creyente carece de buenos frutos y es excelente en una o en otra virtud, pero hay en otras cosas que usted y yo sabemos que le estamos fallando al Señor, tenemos que empezar a orar para definir nuestra vida espiritual, porque no le agrada al Señor la gente tibia, que ni es fría ni es caliente, no. Mateo 7:17 dice que los buenos árboles dan buenos frutos. Entonces escuche esto. Si hay un indicio de las obras de la carne, no ha nacido de nuevo nuestro nuevo hombre, porque el Señor hace obras plenas, no mezclas. Esto no quiere decir que no se esté luchando contra algunas debilidades. Y si ese es el caso de nosotros, el Señor está ahí para ayudarnos. Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. De manera, mi amado, mi amada, te dejo a Romanos 8:26, que dice que el Espíritu Santo está para ayudarnos en nuestras debilidades. Si tú estás luchando contra una debilidad y estás teniendo obras de la carne en tu vida, al igual que yo y al igual que muchos que luchamos contra algo porque no somos perfectos, entonces yo te invito a orar a partir de ahora con Romanos 8:26, que dice el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tu oración, mi oración, tiene que ser para ir erradicando las obras de la carne. Espíritu Santo, ayúdame en lo que soy débil. Ayúdame a vencer mis debilidades. Así que Dios te bendiga mucho. Shalom, shalom, shalom. Y gracias por haber visto esta clase. Bendiciones.